¿Y si le dijera que aquellos que más ama, sus hijos y nietos, pueden encontrar la salvación que tanto anhela ver en ellos, y que existe un poderoso secreto escondido en las enseñanzas bíblicas que podría ser la clave para su destino eterno? Quiero que imagine, por un momento, cómo cambiaría su vida si realmente descubriera una respuesta divina que renueve la esperanza sobre el futuro de su familia. A muchos de nosotros, sobre todo a quienes hemos vivido más años y conocemos las alegrías y desafíos de ver crecer a nuestros hijos y nietos, nos inquieta pensar en su destino eterno. ¿Podría existir un mensaje tan contundente que, si lo aplican, reoriente el rumbo de sus vidas y los proteja espiritualmente? Coloque aquí su logotipo o la presentación del canal, mostrando que somos una comunidad de estudio bíblico comprometida con traer luz y guía a quienes buscan respuestas profundas. Después de este video, repensará su forma de actuar y, sobre todo, renovará su fe en que Dios puede obrar milagros en aquellos que forman parte de su familia, sin importar la distancia, la edad o la situación que estén atravesando. Al final de estos minutos juntos, se sentirá fortalecido, con un entendimiento más claro de la promesa bíblica sobre el futuro de sus seres queridos. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, y por eso, este canal se convierte en su sostén espiritual. Aquellos que se han suscrito ya conocen el inmenso valor que recibimos del Señor a través de la palabra, y sienten el orgullo de estar participando en la gran misión de difundirla. ¿Va a quedarse usted fuera de esta bendición? Solo le pido algo tan sencillo como dejarme acompañarle hasta el final. No pause este video, para no romper la conexión espiritual que estamos compartiendo en este momento. Dedico tiempo y corazón a cada enseñanza por usted, querido hermano o hermana, pues me considero un humilde caballero que cuida de quienes deciden embarcarse en este viaje de fe. Me gustaría invitarle a que se suscriba al canal y escriba en los comentarios apoyo a nuestra comunidad cristiana como un acto de compromiso para seguir creciendo juntos. Si está firmado a nuestro canal, lo felicito por unirse a esta misión divina. Si aún no lo ha hecho, no tema dar ese paso de fe. Ahora, permítame presentarle una breve reflexión que retoque lo más profundo de su conciencia. Muchos de nosotros, cuando llegamos a cierta edad, juntamos un baúl de recuerdos, alegrías, tristezas y tal vez arrepentimientos, y anhelamos con intensidad que nuestros hijos y nietos no repitan los mismos errores. Más aún, deseamos que ellos hallen la verdadera conexión con Dios, el amparo espiritual que nos hubiera gustado tener en otros momentos de nuestras propias vidas. Con frecuencia nos preguntamos qué dice la Biblia al respecto y cómo esta enseñanza puede dar un giro total a nuestras luchas diarias. A lo largo de este video, vamos a desentrañar lo que la palabra de Dios enseña sobre la salvación de su familia, compartiendo pasajes bíblicos y reflexiones que harán que usted se sienta protagonista de una historia sagrada y continua, cuyo guía es el mismo Señor. Cada segundo será un paso hacia la revelación que tanto espera. Hagamos que la sabiduría bíblica impacte su forma de ver a sus hijos, nietos y, por supuesto, la relación con su propio corazón. Para muchos, participar en la difusión de la palabra de Dios es un verdadero ministerio de amor, y que usted esté aquí confirma su corazón dispuesto a recibir y a compartir la fe. Lo aplaudo por ello y lo animo a continuar firme. Y si todavía no se siente preparado para firmar este canal como un acto de fe, respire hondo, escuche la voz del Señor y abra su mente a la posibilidad de que su decisión sea la que marque la diferencia, no solo en su vida, sino en la vida eterna de sus seres queridos. En unos instantes, comenzaremos a desarrollar temas específicos de la Biblia que hablan de manera profunda sobre el anhelo que todos tenemos de ver a nuestras generaciones resguardadas en la fe. No se aparte, por favor, porque al mantenernos en sintonía hasta el último minuto, permitimos que el Espíritu Santo obre con mayor fuerza en nuestras mentes y corazones. Piense que estos próximos momentos pueden transformar la forma en que sus hijos y nietos viven su fe, guiarles a la salvación y, de paso, recordarle a usted que Dios sigue siendo fiel con lo que más ama. Con eso en mente, permanezca conmigo. Más adelante, vamos a recorrer 14 temas bíblicos, paso a paso, cada uno ligado a esta pregunta crucial: ¿se salvarán sus hijos y nietos? Cada bloque traerá un nuevo destello de entendimiento, consejos prácticos y una declaración de fe que podría cambiarlo todo. Al finalizar, confíe en que su perspectiva se llenará de un fuego espiritual renovado, lista para abrazar con esperanza y confianza el futuro de su familia. ¿Está preparado?
Dios ha traído respuesta, y lo invito a descubrirla. No se separe ni un instante. Solo dese la oportunidad de explorar el secreto mayor que el Señor ha reservado para usted y su descendencia. La oración como vínculo para la salvación familiar. La pregunta que muchos de nosotros nos hacemos es, ¿cómo puedo influir en la salvación de mis hijos y nietos? Cuando miramos con detenimiento las Escrituras, descubrimos que la oración es un canal esencial. Por medio de ella, no solo abrimos nuestro corazón ante Dios, sino que nos convertimos en intercesores activos por nuestras generaciones. A menudo, nos sentimos desanimados pensando en que no tenemos control sobre las decisiones personales de nuestros seres queridos. Sin embargo, la fe nos enseña que la gracia divina sobrepasa las limitaciones humanas. Imagine, por un instante, que su clamor a Dios puede convertirse en una fuerza espiritual que rodee a sus hijos y nietos, incluso cuando ellos estén distantes. Hay un pasaje profundo en la epístola de Santiago 5:16 que dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo nos confronta con un misterio. ¿Acaso nuestras peticiones pueden realmente proteger y guiar a quienes amamos? La respuesta bíblica es afirmativa, pues cuando oramos con confianza, le mostramos a Dios nuestra dependencia de su poder transformador. Sin embargo, no se trata de una oración superficial o repetitiva, sino de aquella que nace de una fe sincera. El centurión romano, relatado en Mateo 8, 5-13, demostró una fe increíble al interceder por su siervo, y Jesús obró el milagro sin siquiera acudir físicamente al lugar. Cuanto más podría ocurrir con sus hijos y nietos si usted, desde su intimidad con el Señor, ora con perseverancia y dedicación. Aunque no pueda controlar las circunstancias que rodean sus vidas, su confianza activa en la intervención divina crea puentes de bendición. Esta verdad espiritual puede generar diferentes reacciones en su corazón. Quizás sienta esperanza al pensar que Dios escucha cada súplica y que sus familiares están en sus manos. O tal vez surja una inquietud mezclada con cierta culpa por no haber orado con fervor antes, por haberse concentrado en los problemas mundanos y olvidar que contamos con un Padre Celestial dispuesto a escuchar. No se aferre a la culpa, sino aproveche esa sensación para comprometerse más profundamente con la disciplina de la oración. También es importante considerar que la oración sincera exige constancia. Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:17, insta a orar sin cesar. No significa encerrarse todo el día, sino mantener un diálogo permanente con Dios, incluso en medio de sus responsabilidades diarias. Cuando se levante, un breve agradecimiento y una súplica por la protección de sus seres queridos; cuando trabaje, un recordatorio mental del poder divino; y cuando se acueste, la renovación de su confianza en que Dios está velando por usted y las generaciones futuras. En el caminar cristiano, muchas personas se desalientan al no ver cambios inmediatos. No obstante, la salvación es un proceso que Dios moldea en el corazón de cada individuo. Su deber principal es orar y modelar la fe con coherencia. La oración, unida a acciones de amor, testimonio y sabiduría, puede ablandar corazones endurecidos, romper cadenas emocionales y sembrar inquietudes que conduzcan al arrepentimiento. Ofrézcales a sus hijos y nietos palabras de afirmación, comparta con ellos testimonios de su caminata con Dios y mantenga abiertos los canales de comunicación. Además, recuerde que la presencia de un padre o abuelo firme en la fe deja una huella imborrable en la memoria familiar. Aunque ellos, por la edad o las circunstancias, no demuestren interés en este momento, las palabras llenas de gracia y las oraciones constantes se convierten en semillas plantadas en terreno fértil. Confíe en que, a su debido tiempo, el Señor obrará de maneras sorprendentes. Resulta valioso, también, fomentar la oración en familia cuando sea posible. Si sus hijos viven lejos o si sus nietos ya son mayores, haga uso de la tecnología o de llamadas telefónicas para invitarlos a orar juntos, aunque sea en intervalos cortos. Haga que esas conversaciones sean un espacio para expresar amor y transmitir esperanza. Si en algún momento percibe rechazo, no responda con resentimiento, recuerde que el amor y la paciencia son instrumentos que Dios utiliza para ablandar corazones resistentes. Al mismo tiempo, su testimonio forma parte esencial de la intercesión. La Biblia habla de las obras como un reflejo de la fe, Santiago 2:18. Si sus seres amados ven en usted coherencia, compasión, perseverancia y un espíritu de servicio, aprenderán de su ejemplo.
Un abuelo que, pese a sus limitaciones de salud o recursos, permanece fiel y confiado en Dios, se convierte en la mejor lección para generaciones futuras. Por otro lado, conviene subrayar la noción de regalarnos a nosotros mismos el permiso de sentir gozo y de confiar, aún antes de ver resultados. La duda puede asaltar su mente en ciertos instantes: ¿valdrá la pena tanto sacrificio de oración y dedicación? ¿Estaré siendo escuchado? Pero cuando la fe se fundamenta en la palabra, tiene la capacidad de transformar cada pensamiento negativo en una oportunidad para reafirmar la esperanza. Su perseverancia no es en vano. Cada clamor, cada lágrima derramada con fe, permanece en la memoria divina y produce fruto a su tiempo. La Biblia nos enseña que, con la fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas, Mateo 17:20. Su familia, con todos sus retos, puede ser esa montaña que anhela mover. No se preocupe si de momento todo parece estático, nunca subestime la obra silenciosa del Espíritu Santo. Su labor es orar y mantenerse firme, el resultado tangible le corresponde al Señor. Antes de cerrar este bloque, quisiera recordarle que la tarea de orar no se vive en soledad. Usted forma parte de una comunidad de fe, y este canal busca apoyarle, motivarle y recordarle que no está solo ni sola en estos desvelos. Muchos no tienen iglesia cercana, pero aquí nos unimos para orar unos por otros, para exaltar a Dios y celebrar cada avance en la vida espiritual de nuestros seres queridos. Al ir finalizando, ¿qué le parece si nos unimos con un compromiso? Mantenga esta convicción en su interior: Señor, aunque mis ojos no vean todo el cambio que deseo, confío en que tú ya estás actuando en mis hijos y nietos. Este acto de fe es parte del legado que usted deja en su familia. No renuncie, no se rinda. Permanezca a mi lado, porque en el siguiente bloque exploraremos un episodio bíblico relacionado con la valentía interior, algo que lo conectará con el poder de defender en oración a quienes más ama. Aproveche este momento para suscribirse al canal, si aún no lo ha hecho, y dejar en los comentarios: apoyo nuestra comunidad cristiana. Con ello, declare su compromiso de unirse en oración diaria por la salvación de sus seres queridos y de todos aquellos que acuden a esta comunidad en busca de esperanza. ¿Se imagina la potencia de esa unión? Mientras más nos apoyamos en oración, más se fortalece nuestra fe y seguridad en las promesas divinas. No pause el video todavía. Sigamos, porque hay un hilo espiritual que nos conecta, y si lo rompemos, podríamos perder esa sensibilidad que el Espíritu Santo está generando en nuestro interior. Continúe hacia el próximo tema, pues juntos, mantendremos encendida la llama de la fe que hará posible ver a sus hijos y nietos acercarse al eterno amor de Dios. El legado de fe a ejemplo de Noé y su familia. En la historia bíblica de Noé, Génesis 6-9, hallamos un cuadro que puede inspirar a quienes nos preocupamos por la salvación de nuestras generaciones. La humanidad entera se apartaba de la voluntad divina, y Dios decidió limpiar la tierra de tanta maldad. Fue en ese contexto que encontró a un hombre justo, Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor. Quizá usted se sienta identificado: en medio de un mundo que descuida la vida espiritual, anhela que sus seres queridos encuentren protección y resguardo en la fe. Cuando Dios instruyó a Noé para construir el arca, no se limitó a salvar la vida del patriarca, sino también a la de su familia y a la de varias especies que poblarían de nuevo la tierra. Noé confió en la palabra de Dios aunque jamás había presenciado algo como el diluvio. Ese acto de creer en lo invisible, porque Dios así lo había asegurado, no solamente lo salvó a él, sino que sirvió de salvaguarda para toda su familia. Esto nos indica que su fe puede ser la plataforma espiritual sobre la cual descansen sus hijos, nietos y quienes vengan detrás. Piense en las veces que usted ha hablado con ellos de Dios. Tal vez muchos escuchen con indiferencia, otros con interés, u otros sencillamente eviten el tema. Pero al igual que Noé, que perseveró durante la construcción del arca y soportó burlas o incomprensión, es probable que usted esté sembrando una semilla que en el tiempo de Dios dará frutos. Este legado de fe no va únicamente de palabras, sino de acciones, un compromiso estable y firme en la relación con el Señor. Párrafo tras párrafo de Génesis 6, vemos la obediencia de Noé: siguió especificaciones precisas para el arca, algo que revela cuánto confiaba en la sabiduría divina por encima de su propio entendimiento.
En la vida cotidiana, ocurrirá que sus hijos o nietos duden de la necesidad de acercarse a la iglesia o a la palabra, quizá consideren que tienen tiempo de sobra para ello. Sin embargo, cuando usted persiste en obedecer a Dios, en servir y amar sin condiciones, se habilita un testimonio poderoso que habla a sus mentes y corazones, invitándoles a reflexionar sobre la importancia de la fe. Cuando pensamos en la narración completa, notamos que la arca se convirtió en un refugio tanto físico como espiritual. Del mismo modo, su hogar puede transformarse en un lugar seguro, donde la palabra de Dios sea compartida con libertad y donde la oración sea parte de la rutina. Quizás sus hijos y nietos no vivan con usted, pero siempre que le visiten, podrían percibir esa atmósfera de fe y amor inquebrantable. Aunque a veces pasemos por alto este detalle, un ambiente espiritual sólido deja impresiones profundas, más allá de lo que nos digan los noticieros o la cultura actual. Entender la historia de Noé nos sugiere la importancia de permanecer fieles y firmes incluso si alrededor todo parece incierto. Noé tuvo que construir un barco gigante cuando no existía el concepto de tormenta descomunal en su entorno. A veces, usted tendrá que demostrar su compromiso con Dios cuando su familia entera no entienda sus motivos. Mantener un testimonio vivo y auténtico tal vez requiera sacrificar tiempos de ocio para orar por sus seres queridos, invitarles a reflexionar o comprarles una Biblia que lleve una dedicatoria llena de esperanza. Ese aparente esfuerzo sin recompensa, con frecuencia, se transforma en el arca que los rescatará de momentos críticos. Además de su propia familia, recuerde que con el paso de los años, sus nietos también pueden convertirse en portadores de ese legado de fe. Imagine a ese nieto o nieta, que quizás hoy es un adolescente con poco interés en temas espirituales, transformado por la gracia de Dios. Mañana podría resultar ser un canal de bendición que comparta la palabra con sus compañeros de colegio, sus futuros hijos o un círculo más amplio que usted ni siquiera llegue a conocer en persona. Así como de Noé nacieron generaciones que repoblaron la tierra, de su fidelidad y testimonio puede surgir una corriente de fe que trasciende el tiempo y el espacio. Las personas mayores suelen verse tentadas a pensar que su etapa de productividad espiritual ya pasó. Nada más lejos de la verdad. Su experiencia, sus años recorridos y los tesoros de sabiduría cosechados en su caminar con Dios son armas poderosas al servicio del testimonio de Cristo. No piense que ya es tarde para causar impacto, al contrario, puede aprovechar cada ocasión para transmitir lecciones de fe que sus hijos y nietos valorarán más con el correr de los años. Quizá no lo expresen abiertamente hoy, pero su ejemplo, como el de Noé, quedará tatuado en sus memorias. Por otra parte, recuerde manejar la culpa y el orgullo de un modo que lo impulse a la acción. Si en su historia personal hubo momentos de distancia de Dios, eso no significa que no pueda retomar el cauce. Deje que ese sentimiento se convierta en un motor que lo lleve a orar con aún más fuerza y determinación. Tampoco caiga en un orgullo que crea que todo lo sabe y que solo sus hijos o nietos necesitan corrección. Al igual que Noé, sea un aprendiz constante. Su genuina humildad y deseo de conocer más al Señor puede ser la chispa que incentive a su familia a buscar a Dios. Para alentar la participación y la difusión de la palabra de Dios, le animo a suscribirse y a compartir este contenido con sus contactos. Cuando lo hace, se une a la labor de extender la gracia divina a otros que no tienen acceso a una iglesia cercana. Motive a los demás a comentar, apoyo nuestra comunidad cristiana en señal de compromiso. No se trata de traer números vacíos, sino de formar un frente unido de oración y estudio bíblico, recordándonos mutuamente que la salvación de nuestras familias es posible. Antes de cerrar este bloque, hablemos de la conexión espiritual que estamos creando. Si corta el video ahora, puede que pierda la secuencia de lo que el Espíritu Santo pretende hacer en su vida. Confíe en que cada bloque ha sido preparado con esmero y orado para su edificación. No se retire. Mantenga la atención fija en el propósito divino que se está revelando. Seguidamente, nos adentraremos en una historia que nos mostrará cómo los vínculos generacionales pueden redimirse y cómo Dios nunca abandona a los que lo buscan con un corazón sincero. La humildad de Ruth y el reto de persuadir a las nuevas generaciones. El relato de Ruth es uno de los más conmovedores del Antiguo Testamento, una mujer moabita que decide acompañar a su suegra Noemí y abrazar la fe en el Dios de Israel, Ruth 1-4. A primera vista, esta historia retrata la lealtad familiar.
Pero, si miramos con mayor detenimiento, percibimos la profunda transformación de una persona que, sin haber crecido en los preceptos de Yahvé, se acerca a él con admiración y compromiso. ¿Qué nos enseña esto sobre la salvación de nuestros hijos y nietos? Muchos de ellos han crecido en un ambiente secular o diferente al que quisiéramos para su desarrollo espiritual. Tal vez no comprendan en profundidad la importancia de la búsqueda de Dios y, en consecuencia, muestre apatía a los asuntos de la fe. Ruth, sin embargo, no nació en el marco religioso que veneraba al Dios de Israel. No obstante, su corazón se llenó de compasión y respeto hacia su suegra. Observó la devoción de Noemí, sus penas y dolores, y decidió permanecer a su lado, adoptando también su fe. Esa es una invitación a no subestimar el poder de su propio testimonio. Noemí estaba sumida en la tristeza, había perdido a su esposo, a sus hijos, y regresaba a Belén prácticamente sin bienes ni protección social. Sin embargo, debió mantener algo muy valioso tanto en su corazón como en su comportamiento, que motivó a Ruth a seguirla y no abandonarla. Del mismo modo, su forma de actuar, sus palabras de fe y su sinceridad en el servicio a Dios pueden tocar a sus nietos e hijos. Aunque tal vez no muestren de inmediato una resolución radical, no dude que usted está sembrando ideas y sentimientos que un día podrían coincidir con la necesidad interior de su familia por encontrar a Dios. Ruth, finalmente, se integró al pueblo de Israel y fue redimida por Booz, un pariente cercano que cumplió el rol de redentor. Un mensaje sutil de esta historia es que siempre existe la posibilidad de la redención y el ingreso a la familia de fe de aquellos que parecían ajenos. Sus nietos, acostumbrados al bombardeo de las redes sociales y la cultura moderna, podrían hallar en la sabiduría que usted comparte un camino mucho más sólido, que da sentido y dirección a sus vidas. Asimismo, el ejemplo de Ruth nos inspira a pensar en la humildad. Muchas veces, los jóvenes se alejan de la iglesia porque perciben cierta rigidez o juicios constantes sobre sus acciones. La enseñanza de Ruth demuestra que el amor, la aceptación y la paciencia superan las barreras culturales e ideológicas. Sí, tal vez usted se preocupe por el estilo de vida de sus nietos, su falta de interés por la Biblia o su tendencia a guiar sus decisiones por modas pasajeras. Sin embargo, adoptando la humildad y el cariño sincero, se abren puertas para un futuro reencuentro con la fe. Este pasaje bíblico procura un balance en la dinámica familiar. Noemí pudo mostrar, pese a su amargura inicial, llegó a pedir que la llamaran Mara, que significa amargura, la veracidad de un Dios que no abandona. Ruth, a su vez, se acercó con respeto y voluntad de aprender. En su relación con sus seres queridos, usted puede estar llamado a un rol similar, reflejar, incluso en medio de las dificultades, la constante esperanza en un Dios que promete estar con quienes le aman. Para generar impacto real, no basta solo con decirles a sus hijos o nietos crean en Dios. Al igual que Noemí, es legítimo mostrar sus propias luchas. A veces, fingir que todo en la vida espiritual es perfecto ahuyenta a quienes atraviesan dudas y desilusiones. Por el contrario, cuando usted reconoce sus propios altibajos de fe y, aún así, reafirma que Dios es su roca y sostén, se convierte en un testimonio honesto y atrayente. Esta historia de Ruth y Noemí resalta la belleza de la reconciliación familiar. Si su preocupación es la salvación de sus hijos y nietos, confíe en que, así como Booz cumplió el papel de redentor para Ruth, Cristo lo es para todos nosotros. Podría darse en algún punto que uno de sus nietos emprenda un viaje interior buscando respuestas. Su ejemplo y sus oraciones marcarán la diferencia, haciendo que esa búsqueda termine en la fuente de salvación verdadera. Como hemos hablado antes, la culpa y el orgullo pueden mezclarse en este proceso. Quizá usted se pregunte, ¿habré fallado en mi tarea al no inculcar desde antes la importancia de Dios en sus vidas? Recuerde que siempre hay oportunidad de rectificar. La esencia de la gracia radica en que, aun si hemos cometido errores, Dios puede usar esas vivencias para enseñarnos y acercarnos más a Él. En cuanto al orgullo, evite verlo todo con la mirada de yo hago lo correcto y ellos están en error. En su lugar, muéstreles el amor que supera cualquier diferencia. Mientras seguimos avanzando en estas reflexiones, considere la posibilidad de compartir este contenido con quienes lo rodean.
El compromiso de comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana es un pequeño paso externo que afirma algo interno: formo parte de una familia de fe que se preocupa por mi vida y la vida de los míos. Cada vez que nos unimos en oración, sin importar la distancia, estamos reforzando ese acto de fe y solidaridad. Muchas personas mayores se sienten solas, y ver un comentario de aliento o un mensaje de alguien que lucha en la misma batalla espiritual puede inyectar ánimo y propósito. No se retire aún. Valore la importancia de continuar con estos temas hasta el final para no perder el hilo de lo que el Espíritu está trabajando en su interior. A continuación, veremos un ejemplo muy distinto, pero igual de poderoso, sobre cómo Dios protege a las familias que se mantienen unidas en la adversidad y confían en su poder redentor. La protección divina reflejada en la pasada del Mar Rojo. Uno de los pasajes más impresionantes del Antiguo Testamento es la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y la milagrosa pasada del Mar Rojo, Éxodo 14. Aquí se plasma un acto de salvación no solo individual, sino colectivo. Ya no hablamos de una familia nuclear, sino de todo un pueblo que clamaba por liberación. Sin embargo, en este suceso, las familias israelitas vivieron momentos de angustia similares a los que podemos sentir hoy al ver las dificultades que rodean a nuestros descendientes. Imagine el terror que experimentaron aquellos padres mientras veían al ejército egipcio acercarse y sin escapatoria posible, con un mar imponente frente a ellos. ¿Qué sentiría usted si viera a sus hijos y nietos en peligro, sin soluciones aparentes? Así ocurrió con Israel. Y, sin embargo, en el momento justo, cuando todo parecía perdido, Dios actuó con un portento inigualable, las aguas se abrieron y el pueblo cruzó en seco. Al mirar esta historia, recordamos que la mano divina puede obrar de formas que la razón humana no logra anticipar. A veces, vemos a nuestros descendientes atrapados en situaciones que parecen irreversibles: adicciones, crisis de fe, dificultades económicas, malas amistades o influencias. Nos preguntamos si habrá una manera de sacarlos de ese Egipto moderno. Pero la enseñanza del Mar Rojo es clara: no hay obstáculo que Dios no pueda derribar cuando su pueblo clama con fe y determinación. Moisés mismo dudó al inicio y clamó al Señor, quien le respondió que alzase su vara para dividir las aguas. La vara que Moisés sostenía podría simbolizar hoy nuestra oración, nuestra esperanza, la palabra que proclamamos. En una familia, puede que uno sea el Moisés encargado de dar los primeros pasos de fe. Tal vez nadie más esté dispuesto a creer que Dios cambiará corazones, o que proveerá la salida a problemas graves. Sin embargo, ese rol de líder intercesor puede reposar sobre usted. Al alzar su vara en oración y proclamar libertad para sus hijos y nietos, está confiando en aquel mismo Dios que no tiene límites. Así, el mar de dificultades podría abrirse en el momento oportuno, y usted se asombrará de cómo el Señor rescata a quienes se habían apartado. Hablamos de manipular la culpa y la esperanza, y en este contexto, la culpa puede surgir si usted recuerda instantes en que quizá no apoyó a su familia como hubiera querido. O tal vez no mostró el ejemplo de fe que hoy desearía haber dado. No permita que esa culpa lo paralice, conviértala en un combustible que lo impulse a orar con más pasión. En la Biblia, Moisés presentó excusas ante Dios, diciendo que no era elocuente y que encontraría oposición. Pero cuando el Señor llamó, no hubo impedimento que pudiera frenar su voluntad. Por otro lado, la esperanza se redobla al ver ejemplos como el Mar Rojo. Si Dios hizo ese milagro gigantesco con un pueblo entero, ¿qué no hará por sus seres queridos cuando la fe se mantiene viva? El orgullo bien entendido es ese sentimiento positivo de quien sabe que su Dios es grande y que, a pesar de todas las apariencias, nada es imposible para él. Permita que su corazón se llene de esa certeza, de modo que, al transmitirla, sus hijos y nietos capten la magnitud del poder divino. Es conmovedor también destacar que al otro lado del mar, el pueblo de Israel entonó un cántico de victoria, Éxodo 15, que celebraba la mano poderosa del Señor. Así también usted, al ver cambios sutiles o radicales en sus descendientes, podrá abrir su boca para agradecer y glorificar a Dios. Para fomentar este ambiente de alabanza y gratitud, anímese a contar testimonios de superación. Cada testimonio es un recordatorio de que el mismo Dios que partió las aguas sigue activo en la vida de quienes le buscan con sinceridad. La protección divina no solo se evidenció en ese milagro puntual,
sino en cada paso que Israel dio en el desierto. De igual manera, tras la aparente liberación de un problema familiar, vendrán otros desafíos. No se desanime, porque la vida de fe no es la ausencia de batallas, sino la presencia confirmada de un Dios que pelea por nosotros cuando vemos imposible la victoria. Esa convicción es un refugio para los hijos y nietos que, al ver su perseverancia, pueden encontrar un modelo a seguir cuando las tempestades aparezcan en sus propias trayectorias. Recuerde, no se salga del video ni deseche esta reflexión. La continuidad de este mensaje se teje de la misma manera en que Dios fue acompañando al pueblo de Israel día a día. Conecte la experiencia del Mar Rojo con la próxima temática, donde exploraremos cómo las generaciones se ven fortalecidas cuando la fe es transmitida con amor y consistencia. Siga conmigo en este viaje, cuente con mi oración, y no olvide que cada suscriptor de este canal contribuye a sostener a hermanos y hermanas que luchan en soledad. Al comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana, se une en un gesto público de fe y compromiso. El llamado de Samuel y la herencia espiritual para nuestros descendientes. La historia de Samuel inicia con una madre afligida y ferviente, Ana, quien clamaba al Señor por un hijo, 1 Samuel 1-2. Dios escuchó su oración, y ella, en gratitud, decidió consagrar a su hijo para el servicio divino. Samuel creció bajo la guía del sacerdote Elí y, llegado el momento, escuchó la voz de Dios llamándolo durante la noche. Este pasaje nos ofrece una analogía preciosa de lo que anhelamos para nuestros hijos y nietos, que, independientemente de su entorno, un día reconozcan la voz de Dios que los busca. ¿Cuántas oraciones cree que elevó Ana antes de recibir respuesta? Probablemente muchas. Pero no desistió. Y cuando tuvo a su hijo, lo dedicó al Señor. Esa dedicación representó un acto de fe y desprendimiento que, de alguna forma, nos señala la pauta de cómo deberíamos guiar a nuestras generaciones hacia el Creador. Si usted añora la salvación de sus seres queridos, recuerde que una de sus responsabilidades más importantes es apuntarlos a las cosas de Dios desde temprana edad. Si ellos ya no son niños, aún puede compartir pasajes bíblicos, reflexiones, oraciones y testimonios personales que enciendan su curiosidad espiritual. El pasaje en que el joven Samuel oye su nombre durante la noche, 1 Samuel 3, subraya la necesidad de un mentor. Elí, aunque con sus fallas, comprendió que era Dios quien llamaba al niño. De un mismo modo, usted puede ser esa figura que oriente a sus nietos o hijos a reconocer el susurro divino en sus corazones. Vivimos en un mundo ruidoso, plagado de información, redes sociales y entretenimiento constante. Es fácil que la voz de Dios quede ahogada en medio de tanto bullicio. Pero si enseñamos a las generaciones más jóvenes a discernir la ternura y corrección del Señor, habremos marcado un rumbo fundamental. Por otra parte, la historia de Samuel también nos advierte sobre la responsabilidad de los adultos. Elí había sido negligente en la corrección de sus propios hijos, quienes se desviaron de los caminos del Señor y corrompieron el sacerdocio. Aquello trajo terribles consecuencias para su familia. ¿Qué lección podemos extraer de esto? Que no basta con invitar a otros a buscar a Dios, es necesario acompañar con acciones, disciplina amorosa y un claro ejemplo de obediencia. De lo contrario, los hijos podrían crecer con un concepto distorsionado de la fe o con la idea de que las cosas de Dios no se toman verdaderamente en serio en el hogar. Nuevamente surge la manipulación de la culpa y el orgullo en sentido pastoral. Si en un punto descuidamos la formación espiritual de nuestros descendientes, podemos sentir culpa que nos carcome. Pero convierta ese sentimiento en motivación, aún tiene oportunidad de acercarse a ellos, de pedirles perdón si fuera necesario y de mostrar una actitud diferente. En cuanto al orgullo, no subestime la capacidad de los jóvenes de sentir cuando algo no encaja. Si usted predica amor, pero se muestra constantemente iracundo, ¿qué imagen les transmite? La humildad de reconocer fallas y la perseverancia en la corrección personal pueden abrir puertas de diálogo y restauración. Por otra parte, tal como Samuel se convirtió en profeta y juez en Israel, sus hijos o nietos podrían llegar a ser usados por Dios de maneras que hoy ni se imagina. Tal vez ese nieto con tendencia a la rebeldía o esa hija que parece distante, con el tiempo, podría desarrollar una pasión ferviente por los caminos del Señor y convertirse en vocero o líder de bendición para muchos. Nuestro rol es sembrar y regar,
confiando en que el crecimiento lo da Dios. 1 Corintios 3, 6-7. ¿Podemos hacer algo más? Sí, estar presentes. Escuchar sus preocupaciones, no subestimar sus preguntas y alimentarlos con la palabra en dosis adecuadas. Reflexiones sobre la época de Samuel. Él dormía en el tabernáculo, cerca del arca del pacto, y por ende, estaba en un ambiente propicio para oír la voz divina. De igual manera, propicie entornos donde sus hijos y nietos se expongan a la presencia de Dios, invítelos a orar, a leer la Biblia juntos, a cantar alabanzas, o a participar en actividades de servicio comunitario. Pueden rehusarse al principio, pero la constancia y el amor pueden ablandar corazones con el pasar del tiempo. En esta etapa de su vida, quizás sienta que el tiempo pasa rápidamente y que las oportunidades se escapan. Sin embargo, Dios no está sujeto a nuestras limitaciones temporales. Mientras existan vida y deseo de reconciliación, existe esperanza. Recuerde que la gracia divina ofrece segundas, terceras y muchas oportunidades más. Su compromiso de seguir adelante, de no apegarse a la amargura y de extender la mano a sus seres queridos, puede ser el mensaje que sus almas necesitan. Antes de cerrar este bloque, me gustaría recordarle que su participación activa en esta comunidad virtual fortalece a muchos que viven situaciones similares. Ver que otros abuelos, padres y madres también luchan en oración por la salvación de sus descendientes crea un sentido de unidad y consuelo. Por eso, no olvide suscribirse, compartir este contenido y comentar, apoyo nuestra comunidad cristiana. Al hacerlo, no solo alimenta su propia fe, sino la de cientos que podrían leer su testimonio. No corte aquí. Queda mucho por recorrer. Pasemos al siguiente bloque, donde hablaremos de un personaje cuyas inseguridades fueron vencidas por el respaldo de Dios, lo cual nos habla de la valentía que usted también puede inspirar en su familia para que no teman creer en la intervención divina. Gedeón y la fuerza de la confianza que supera las dudas. El relato de Gedeón, Jueces 6-7, nos introduce a un hombre cargado de inseguridades que, sin embargo, fue escogido por Dios para liberar a Israel de la opresión madianita. Su historia es tan humana que cualquiera de nosotros puede verse reflejado. ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra capacidad de influir positivamente en la salvación de nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras fuerzas son mínimas frente a un problema gigante que amenaza la fe de nuestros hijos y nietos? Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo en un lagar, escondido por temor a los invasores. Allí, el ángel del Señor lo saludó con una frase impactante: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Aquello parecía un contraste enorme, pues Gedeón no se veía a sí mismo como un hombre valiente. Sin embargo, Dios veía en él cualidades que ni él mismo reconocía. De igual manera, Dios ve en usted un instrumento valioso para llevar luz a su familia, aunque se considere pequeño o ineficaz frente a los retos que enfrenta. Cuando Gedeón recibió el llamado, presentó excusas, dijo que su familia era la más pobre de Manasés y que él era el menor de la casa de su padre, Jueces 6:15. Más allá de la excusa literal, muchos creemos que no estamos equipados para impactar la vida espiritual de nuestras generaciones. Tal vez diga: soy muy mayor, apenas sé usar la tecnología, no tengo estudios teológicos, y mis hijos están sumamente ocupados para escucharme. Sin embargo, recordemos que Dios no se basa en nuestras credenciales, sino en nuestra disposición. Así como Gedeón fue capacitado, usted también puede serlo. Su testimonio, por sencillo que sea, puede romper barreras. Un detalle crucial es cómo Gedeón, para ganar seguridad, pidió señales a Dios, y el Señor, con paciencia, se las concedió. A veces, al orar por la salvación de nuestros descendientes, anhelamos ver algún indicio de que algo está cambiando en ellos, pequeñas muestras de interés espiritual o un gesto de agradecimiento por nuestras oraciones. Es natural desear señales, pero la fe también implica creer a pesar de no ver resultados inmediatos. El relato de Gedeón nos alienta, pues muestra la misericordia de un Dios que conoce nuestras debilidades y las cubre con gracia, alentándonos a persistir. Cuando llegó el momento de la batalla contra los madianitas, Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a apenas 300 hombres para que el pueblo entendiera que la victoria no procedía de la fuerza humana.
Esto nos enseña que, muchas veces, veremos nuestras fuerzas mermadas o nuestras posibilidades limitadas a fin de que reconozcamos que es el poder divino el que realmente opera. En la salvación de sus hijos y nietos, no se fíe únicamente de su habilidad de persuasión o de sus recursos materiales. Dependa principalmente de la gracia de Dios, que puede obrar en los rincones más inaccesibles del corazón humano. En cuanto a la culpa y la esperanza, Gedeón podría haberse lamentado por no ser un guerrero notable, o haberse llenado de orgullo cuando logró formar un ejército inicial de miles de hombres. Pero su dependencia del Señor lo condujo a la victoria. Usted, del mismo modo, puede sentir culpa si piensa que no ha sido perfecto en la crianza o en el acompañamiento espiritual. Transfórmela en una humildad que se pone en manos de Dios para restituir lo que falte. Y, en lugar de nutrir un orgullo individualista, celebre que es parte de un plan divino más grande que cualquiera de nosotros. El impacto de esta enseñanza es formidable. Con tan solo 300 soldados, Gedeón derrotó al enemigo. ¿Qué pequeño gesto suyo puede convertirse en un arma espiritual contundente para la salvación de sus descendientes? Tal vez sea una llamada telefónica sincera, un abrazo a tiempo, una carta llena de amor y testimonio de fe, la invitación a orar juntos por un problema específico, o algo tan simple como un mensaje que diga: estoy orando por ti y creo que Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Deje que el Señor use esos 300 hombres simbólicos, sus esfuerzos aparentemente diminutos, para provocar victorias imposibles. Al encaminarnos hacia el final de este bloque, lo invito a permanecer atento a la siguiente reflexión bíblica que explorará la importancia de la restauración y cómo nuestras generaciones pueden ser reencaminadas incluso después de múltiples fracasos. Y recuerde, comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana refuerza no solo su fe, sino la de toda persona que lea sus palabras y sepa que luchamos por la salvación de nuestros seres queridos. Quédese conmigo, no pause el video. La conexión espiritual que estamos construyendo necesita continuidad para que el Espíritu Santo termine su obra en su corazón. El Hijo Pródigo y las puertas siempre abiertas de la reconciliación. El famoso relato del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, es posiblemente la parábola más directa sobre restauración familiar y la esperanza en que quienes se alejaron regresen. Esta historia presenta a un padre que concede la herencia a su hijo menor, y éste, al recibir su parte, se va a una tierra lejana y derrocha todo en una vida desenfrenada. Cuando se ve en la peor situación, cuidando cerdos y anhelando comer lo que les dan a los animales, recuerda la casa paterna y decide regresar, convencido de que su padre podría acogerlo como un jornalero. ¿Cuántos padres y abuelos no se identifican con este padre que, día tras día, mira el horizonte esperando la vuelta de su ser querido? Es natural sufrir cuando los hijos o nietos se alejan de la fe, abrazan costumbres dañinas o simplemente ignoran los consejos. Sin embargo, esta parábola demuestra que la puerta de la reconciliación siempre está abierta mientras haya vida. El padre no se cerró en el rencor, al contrario, cuando vio a su hijo a lo lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo vistió con ropas nuevas, restituyendo su dignidad. Algo esencial en este relato es la actitud del hijo al reconocer su error. A veces, nos impacientamos esperando que los seres queridos se den cuenta de su condición. Pero, tal como sucede en la historia, ese reconocimiento puede surgir cuando tocan fondo. Esto nos enseña a no intentar forzar cambios únicamente con regaños o sermones reiterados, sino a orar y esperar el momento en que la conciencia despierte. Para muchos, esto sucede tras una crisis de salud, una quiebra económica, una ruptura familiar o un llamado de atención inesperado. Del lado del Padre, vemos un corazón que alberga esperanza constante y un amor incuestionable. A pesar de la humillación y el dolor de ver al hijo marcharse, no se cierra a la posibilidad de la reconciliación. Reflexione, ¿está usted dispuesto a abrazar con alegría a sus hijos o nietos si un día deciden volver a la senda de Dios, sin reprocharles ni enrostrarles sus antiguos errores? Ese es el verdadero espíritu de gracia y perdón que el Señor ilustra en la parábola. Existe otro personaje en la historia, el hijo mayor, que se queda en casa y no entiende por qué hay una fiesta para el descarriado que regresa. Podemos comparar a este hijo con aquellas actitudes de orgullo que asoman cuando pensamos que hemos sido fieles mientras otros se alejaban. Sin embargo, la invitación de Jesús es a celebrar que un alma se arrepiente y vuelve al redil.
Esta enseñanza es vital para que, si sus hijos y nietos retoman la fe con ímpetu, usted no adopte una postura de superioridad o dureza. La gracia de Dios nos iguala a todos. En la experiencia del hijo pródigo, además de la culpa y la esperanza, aparece la reconciliación como un remedio para el orgullo herido. El hijo menor vuelve con un discurso de culpa: he pecado contra el cielo y contra ti. El padre, en vez de intensificar esa culpa, lo restaura. Usted, del mismo modo, puede manejar con sabiduría el arrepentimiento de sus descendientes. Cada palabra de aliento, cada muestra de afecto sincero y cada testimonio de perdón son herramientas formidables para robustecer la fe de un corazón quebrantado. Imagínese la fiesta que se realizó: hubo música, banquete y gozo. ¿No anhela usted celebrar de la misma manera cuando uno de sus hijos o nietos haga un reencuentro con Dios? Permítase soñar con esa escena, porque esa ilusión es la que da fuerza a nuestras oraciones diarias. Jamás subestime el impacto de un reencuentro espiritual en una familia, pues puede influir en la unión de todos y motivar a que otros, aún escépticos, se acerquen también a la fe al ver el cambio de quien antes estaba perdido. Aproveche, por tanto, cada oportunidad para demostrar a sus seres queridos que, aunque no apoye malas decisiones o conductas negativas, siempre estará dispuesto a recibirles con amor y llevarlos de vuelta a la casa del Padre Celestial. Ello no implica aprobar el pecado, implica estar dispuesto a brindar un camino de regreso. Y, mientras ese día llega, persevere. Sus oraciones y su testimonio podrían ser el horizonte que ellos un día contemplen con anhelo para decidir su retorno. No corte la secuencia de este video. Sintonícese para el próximo bloque, en el que abordaremos la historia de una mujer que obtuvo un favor inusual del Señor, recordándonos que la fe puede quebrantar barreras culturales y espirituales que parecen inamovibles. La mujer cananea y la fe que pide milagros para la familia. El Evangelio de Mateo 15, 21-28 narra la historia de una mujer cananea que suplicó a Jesús que liberara a su hija atormentada por un demonio. Lo notable es que esta mujer era considerada gentil, no pertenecía al pueblo judío y, a primera vista, su petición era fuera de lugar. Incluso, los discípulos rogaron a Jesús que la despidiera. Sin embargo, ella insistió y respondió con una determinación sorprendente cuando Jesús puso a prueba su fe. El resultado: su hija fue sanada. Este episodio nos muestra la valentía de un corazón que no se resigna a perder a un ser amado en las ataduras del sufrimiento o la maldad. La mujer cananea sabía que no tenía derecho por linaje a los favores del Mesías, pero apeló a su misericordia. Lo mismo puede suceder cuando oramos desesperadamente por hijos o nietos que podrían estar atrapados en adicciones, depresiones o un estilo de vida destructivo. Aunque parezca que nuestras oraciones no son respondidas al instante, no nos queda otra opción más poderosa que perseverar. Si una madre gentil logró conmover el corazón de Jesús, ¿cuánto más puede lograr usted, que ha conocido la palabra y que persevera en la fe, orando día y noche por la salvación de sus seres queridos? Con todo, es imprescindible examinar la actitud de nuestro corazón. Jesús, en esta historia, pareció ignorar inicialmente a la mujer para revelar la persistencia de su fe. A veces, experimentamos un silencio aparente o, incluso, contratiempos que hacen más difícil la situación familiar. Podemos creer que Dios no escucha. Pero tal vez Él esté descubriendo en nosotros un clamor sincero, decidido y humilde que gobierne por encima de las distracciones. De la misma manera, esta historia confronta el orgullo religioso. Los discípulos consideraban a la mujer como una molestia. Quizá en nuestra familia, algunos se vean indignos de acercarse a Dios, decidiendo por sí mismos la permanente lejanía. O tal vez nosotros mismos, sin quererlo, transmitimos un mensaje de exclusión. Si algo enseña el encuentro con la mujer cananea es que la fe puede romper esas barreras. Nadie está tan lejos de la gracia de Dios que no pueda ser alcanzado. Respecto a la culpa, es posible que sus seres queridos sientan que cayeron demasiado bajo como para que Dios los acepte. Usted puede utilizar este pasaje para mostrar que, más allá de los dictámenes humanos, el Señor atiende a un corazón contrito y deseoso de cambio. La mujer cananea, pese a ser de otro contexto cultural y religioso, fue escuchada. Cuanto más, sus hijos y nietos, que tal vez tengan solo confusión o resentimiento acumulado,
podrían encontrar en el amor divino la solución que tanto necesitan. Vale la pena enfatizar el final de la historia. Jesús reconoció públicamente la grandeza de la fe de esa mujer. ¿No le encantaría que sus oraciones fervientes fueran tan intensas que el Señor mismo las aplaudiera? No se trata de ganar méritos con Dios, sino de cultivar una fe tan genuina y perseverante que se convierta en un canal de bendición para quienes están bajo su cuidado espiritual. Imagínese la alegría de esa madre al ver a su hija libre y sana. Traslade esa visión a su propia realidad. Un día, sus hijos y nietos podrían experimentar libertad en Cristo de problemas que hoy parecen insalvables. Cada paso en la paciencia y la oración constituye un acercamiento más a ese desenlace favorable. Al igual que la mujer cananea, tenga la audacia de rogar: Señor, ayuda a mi familia. Y no suelte esa convicción. Le animo a seguir con nosotros, pues el próximo bloque explorará la obra de Dios en circunstancias de aparente desolación y cautiverio, recordándonos que, incluso cuando sentimos que nuestras generaciones están atrapadas, la mano de Dios se extiende para rescatarlas. Comparta este mensaje y comente apoyo a nuestra comunidad cristiana si siente que esta palabra toca su interior. No se vaya, la conexión espiritual que estamos alimentando requiere continuidad para germinar. La restauración de José y la reunión de una familia rota. La historia de José, narrada en el libro de Génesis, capítulos 37 a 50, es una de las más conmovedoras sobre reconciliación familiar y redención. Vemos a un joven vendido como esclavo por sus propios hermanos, quien termina en Egipto, encarcelado injustamente y luego elevado al segundo cargo más importante del reino. Lo sorprendente es cómo Dios utiliza todo ese proceso para salvar a la familia de José de la hambruna y restaurar la unidad. Cuando reflexionamos sobre nuestros hijos y nietos, podemos sentir que las relaciones familiares están rotas. Quizás existan rencores, diferencias irreconciliables o incluso resentimientos hacia la fe y la tradición cristiana. En la historia de José, sin embargo, contemplamos un ejemplo de que la mano de Dios puede orquestar acontecimientos, incluso dolorosos, para llevar a cabo un bien mayor. El momento en que José revela su identidad a sus hermanos, Génesis 45, es un instante de profunda emoción. Él no los reprende con dureza, sino que ve la voluntad divina detrás de todo lo ocurrido. Dios me envió delante de vosotros para preservarles vida. ¿Qué significa esto para nosotros? Que en ocasiones, pasamos por crisis familiares que, más allá de afectarnos, podrían convertirse en la materia prima para un reencuentro inigualable. La culpa, una vez más, entra en juego. Los hermanos de José vivieron con el peso de haberlo traicionado. Cuando se enteran de que aquel poderoso hombre en Egipto es su propio hermano, temen represalias. Sin embargo, José extiende el perdón. Si en su familia hay quienes han cometido fallas graves, usted podría ser ese José que, a través de la gracia, extiende una mano de reconciliación. Esto no implica justificar la ofensa, sino permitir que Dios transforme las heridas en puntos de restauración. Y, por otro lado, el orgullo también es desafiado, cuando reconocemos que Dios nos puede llevar a lugares de influencia para bendecir incluso a quienes nos lastimaron. Tal vez sus hijos o nietos no hayan actuado justamente con usted, pero con fe y perseverancia, el Señor puede obrar cambios extraordinarios. En lugar de exigir reconocimiento, el corazón humilde de José nos enseña a celebrar la obra divina por encima de los errores humanos. Esta historia también recalca cómo la permanencia de José en prisión y su posterior ascenso al palacio representan un trayecto de maduración. A veces, vemos a nuestros hijos y nietos atravesar prisiones emocionales o circunstancias complejas. Con los años de perspectiva, uno llega a notar que, incluso esos fuegos de prueba, pueden forjar en ellos la fe y el carácter necesario para un futuro en el que se unan plenamente a los planes de Dios. Al buscar la salvación de nuestras generaciones, recordemos que la narrativa de José culmina en apertura, perdón y reunión. Podemos creer que la historia de nuestras familias puede terminar igual, con la gracia triunfando donde antes había discordia. Mantenga viva la esperanza. No subestime el poder transformador de Dios, que, como José mismo dijo, convierte el mal en bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Si este mensaje le anima, comparta su sentir en los comentarios y reitere apoyo a nuestra comunidad cristiana.
Al hacerlo, usted testimonia de la fuerza que encuentra en la palabra y alienta a otros a no rendirse en la búsqueda de la unidad familiar. Todavía tenemos más bloques por desarrollar, y cada uno ahondará en otro aspecto emocionante de la Biblia que nos impulsa a creer en la salvación familiar. Por favor, siga conectado, no rompa la continuidad espiritual que se ha estado gestando en su interior. David y Absalón, una historia dolorosa para evitar desenlaces trágicos. Esta sección nos sumerge en una historia familiar compleja, la de David y su hijo Absalón, 2 Samuel 13-19. David, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo graves problemas familiares. Absalón, herido por un suceso trágico en su familia, la violación de su hermana Tamar, alimentó resentimiento hacia su medio hermano Amnón y, más tarde, se rebeló abiertamente contra su padre, intentando derrocarlo y usurpar el trono de Israel. ¿Por qué esta historia es tan relevante para quienes deseamos la salvación de nuestros hijos y nietos? Porque nos confronta con la realidad de que incluso un hombre piadoso puede enfrentar crisis familiares severas si no aborda a tiempo los conflictos y los pecados que se presentan en casa. David, probablemente, subestimó la urgencia de disciplinar y guiar a sus hijos y dejó grietas abiertas que Absalón aprovechó para levantar un ejército en su contra. Desde el prisma de la culpa, es posible que David haya cargado con un dolor profundo al ver que su propio hijo lo perseguía, deseando su muerte. Quizá usted, como padre o abuelo, siente que en algún momento pudo haber hecho más para corregir, escuchar o acompañar a su familia. Ese pesado lastre, sin embargo, puede ser canalizado hacia el arrepentimiento y la reconstrucción de lazos. David, a pesar de todo, amaba a Absalón y lloró amargamente su muerte, mostrando que su corazón nunca dejó de anhelar la reconciliación. En cuanto al orgullo, Absalón lo encarna de manera dramática. Su sed de venganza y poder lo llevó a conspirar contra su propio padre. Si en sus hijos o nietos encuentra actitudes desafiantes, rebeldes o llenas de autosuficiencia, no se desespere, pero tampoco minimice la situación. Busque el consejo divino y tome acciones que demuestren amor firme. No es tiempo de dejar que el orgullo dañe aún más la relación. A veces, un paso de humildad de su parte, tal como pedir perdón por algo que usted pudo haber hecho mal, abre la puerta a un diálogo reconciliador imprescindible. Aún en medio de la tragedia, aprendemos qué no hacer y qué debemos prever. La historia de David y Absalón es un clamor de alerta para las familias creyentes. No pospongamos la corrección amorosa ni la sanidad de heridas pasadas. Aferrémonos a la palabra y a la oración, y fomentemos espacios seguros de diálogo con nuestros hijos y nietos. La meta es evitar que la amargura eche raíces y crezca hasta convertirse en un árbol de discordia irreparable. Por otra parte, considerar esta narrativa bíblica nos recuerda algo esencial: aun cuando las cosas parecen desmoronarse, podemos volver a Dios. David lloró la pérdida de Absalón y, con el tiempo, siguió buscando la dirección divina para gobernar. Si usted ha vivido una experiencia trágica, quizá un hijo o nieto que se alejó sin retorno aparente, no pierda la esperanza de que Dios puede redimir la historia. Entregue su dolor al Señor. En la familia de David hubo caos, pero la gracia divina siguió presente, y de su linaje, finalmente, surgió Jesucristo, el Salvador. Al ver el desenlace lamentable de Absalón, nos queda la enseñanza de la urgencia de intervenir en la vida de nuestros seres queridos, no con imposiciones autoritarias, sino con la firmeza y el amor que provienen de Dios. Así como el pastor corrige al rebaño, evitando que las ovejas se descarríen, los padres y abuelos pueden actuar con prontitud para evitar desenlaces que causen dolor y separaciones prolongadas. Si este análisis le ha hecho reflexionar, comparta lo que siente en los comentarios. Escriba apoyo a nuestra comunidad cristiana para formar parte de una comunidad que busca no solo la salvación personal, sino la protección de nuestras generaciones. Manténgase conectado, el próximo bloque le guiará a otro episodio bíblico que subraya la fidelidad de Dios incluso cuando parece que la adversidad domina el panorama familiar. El poder transformador de Babilonia en la vida de Daniel. En el libro de Daniel, observamos a un joven israelita llevado cautivo a Babilonia, Daniel 1, donde se encontraba lejos de su tierra, de sus costumbres y del templo. Sin embargo, Daniel permaneció firme en sus convicciones y, junto con sus amigos, rehusó contaminarse con la comida del rey.
Esta historia refleja la capacidad de un creyente de mantenerse fiel a Dios incluso en un entorno hostil. ¿Por qué esto es significativo para la salvación de hijos y nietos? Porque quizás sientan que viven en una especie de Babilonia moderna, llena de tentaciones, filosofías contrarias a la fe y presiones culturales. Aún así, Daniel demostró que la fidelidad no depende del lugar físico, sino de la conexión interior con Dios. Su perseverancia y confianza en el Señor lo convirtieron en un referente en la corte babilónica, hasta el punto de llegar a ser consejero de reyes. Un detalle crucial es cómo Daniel oraba constantemente y daba testimonio público de su fe, Daniel 6. Aún con la amenaza de ser lanzado al foso de los leones, él no negó a su Dios. Frente a las corrientes culturales que menosprecian la vida espiritual, sus hijos o nietos necesitan ver ejemplos de valentía semejante. Quizá no se enfrenten a un foso literal, pero sí a la burla, al rechazo, o a la tentación de ceder a ideologías que vacían su fe. Si en su hogar se promueve una identidad firme en Cristo, estarán preparados para sostener su creencia en entornos adversos. Aquí entra nuevamente la manipulación de la culpa y la esperanza. Algunos padres o abuelos podrían sentir culpa porque no inculcaron la palabra de Dios desde la niñez. Otros, porque no supieron manejar los primeros signos de rebeldía y hoy ven a sus seres queridos sumidos en Babilonia. Transforme esa culpa en acción y oración. La fe de Daniel se forjó desde temprana edad, pero Dios también alcanza corazones a cualquier instancia de la vida. Si ahora es el momento en que usted decide sembrar palabra, no dude que el Señor puede hacer germinar esos esfuerzos. Por otra parte, el orgullo de creer que yo ya tengo resuelta mi salvación, y los demás, si quieren, que busquen daña la posibilidad de guiar a otros. Daniel, pese a ser fiel, intercedía por su pueblo, dolido por la situación de cautiverio. No sea indiferente al estado de su propia familia, sino clame a Dios por su liberación y su experiencia transformadora. La historia de Daniel también exalta la provisión del Señor cuando uno se mantiene recto. Desde la interpretación de sueños hasta la liberación de él y sus amigos del horno de fuego, se observa una mano protectora que actúa en favor de quienes honran a Dios. De modo similar, quien ora por la salvación de sus descendientes puede confiar en que Dios proveerá oportunidades de cambio, momentos transformadores y encuentros divinos que culminen en una rendición sincera al Señor. Al concluir este bloque, recuerde que permanecer hasta el final del video refuerza ese hilo espiritual que nos conecta. Comparta esta enseñanza con aquellos que necesitan un rayo de esperanza en medio de ambientes adversos. No suelte la mano del Señor, ni deje de orar por su familia. Cada bloque aporta un pilar más al edificio de la fe que construimos juntos. Prosigamos con nuestra siguiente reflexión bíblica, donde veremos cómo aún en medio de errores y contradicciones, la misericordia de Dios sigue atrayendo corazones. Pedro y la reconciliación después de la negación. El apóstol Pedro es uno de los personajes más entrañables del Nuevo Testamento, conocido por su ímpetu y también por su fragilidad humana. Aunque fuera uno de los discípulos más cercanos a Jesús, lo negó 3 veces en la noche de la traición, Mateo 26, 69-75. Más tarde, tras la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro junto al mar, Juan 21, y, en un acto conmovedor, lo restaura al preguntarle 3 veces si lo ama. ¿Qué nos enseña esto acerca de nuestros hijos y nietos? Que incluso los más cercanos a la fe pueden pasar por etapas de negación o distanciamiento. Tal vez recuerde a ese nieto que antes acompañaba a los cultos con entusiasmo, pero que hoy se muestra indiferente o negando lo que antes creyó. Así como Jesús dio a Pedro la oportunidad de confesar su amor y lo reintegró a la misión, nosotros también debemos dar espacio para la reconciliación y la restauración, sin estigmatizar a quienes han fallado. La culpa se ve en Pedro cuando se da cuenta de su negación y llora amargamente. Quizás sus seres queridos atraviesan o atravesarán un periodo de culpa por haberse apartado de Dios o haber defraudado a la familia. En esos casos, la actitud de Jesús debe ser la nuestra, tender puentes de amor y nuevas oportunidades. No significa aprobar el error, sino mostrar que el perdón y la gracia están disponibles. En cuanto al orgullo, podemos reflexionar cómo Pedro se jactaba a veces de su lealtad. Afirmó que jamás dejaría a Jesús, pero terminó cayendo. Esto nos enseña a ser humildes al corregir a nuestros hijos y nietos. Si los reprendemos con un espíritu de superioridad,
solo alimentaremos su rebeldía. La restauración de Pedro evidencia que el Señor no hace distinciones, brinda su misericordia a quien se arrepiente. Otra dimensión relevante es la misión que Jesús confiere a Pedro tras restaurarlo: apacienta mis ovejas. Esto prueba que no solo lo perdonó, sino que confió en él de nuevo. Si uno de sus hijos o nietos regresa a la fe con un corazón genuino, anímele a servir, a participar activamente en la comunidad cristiana, y a compartir su testimonio con otros jóvenes que pudieran estar pasando por crisis similares. Esa misión rehabilita el sentido de propósito que la culpa había destruido. La historia de Pedro y su reconciliación con Jesús se convierte en una ventana a lo que puede suceder en su familia. Con dedicación, oraciones y un amor que no se cansa a la primera caída, verá cómo aquellos que negaron su pasado cristiano pueden reencontrar la fe. Y puede ser usted quien, como Jesús, los ayude a levantarse. Si este mensaje le conmueve, cuéntenos su testimonio en los comentarios. Si aún no lo ha hecho, recuerde suscribirse y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana. Mantengamos viva esta red de apoyo. Quedan 2 bloques más de enseñanza que completarán esta travesía, mostrándonos cómo la planificación de Dios a veces usa circunstancias improbables para atraer a los hijos y nietos al redil. Por favor, no corte este hilo espiritual. El amor incansable de la parábola de la oveja perdida. Jesús enseñó en Lucas 15, 4-7 acerca de un pastor que tiene 100 ovejas, pero al perder una, deja las 99 para ir a buscarla. Cuando la encuentra, se regocija, la pone sobre sus hombros y vuelve gozoso. Esta parábola subraya la premisa central de que el Señor no se conforma con que la mayoría se salve, anhela rescatar también a esa una que se extravió. Podemos pensar en nuestros hijos o nietos como esa oveja extraviada. Tal vez los veamos hundidos en problemas, adormecidos espiritualmente o sumergidos en filosofías que rechazan el mensaje cristiano. No obstante, la enseñanza de la oveja perdida nos confirma que Dios está activamente buscándolos. Nuestra oración y nuestro testimonio sirven de faro para que se dejen encontrar. La culpa se manifiesta cuando, como padres o abuelos, sentimos que nosotros fuimos quienes en algún punto propiciamos que la oveja se alejara. O tal vez carguemos con la vergüenza de creer que no merecemos que Dios intervenga, dado nuestros propios errores pasados. Pero recuerde, este pastor de la parábola no plantea condicionamientos. Sale en busca de la oveja porque la ama, no importando la causa de su extravío. Este amor incondicional nos alienta a rogar por la salvación de nuestros seres queridos con total certeza de que Dios los valora profundamente. El orgullo puede surgir en la mentalidad de quienes dicen, pues, si ya se fue, que aprenda por su cuenta. Sin embargo, la mentalidad del pastor es opuesta: sale, se esfuerza, la busca hasta encontrarla. Del mismo modo, se nos invita a no cansarnos de buscar, orar, mostrar compasión y tender la mano a quienes se han distanciado de la fe. El desenlace de la parábola describe una alegría desbordante. Gozo habrá en el cielo por un pecador que se arrepiente, afirma Jesucristo. Este es otro incentivo para no desistir. Imagínese la celebración celestial cuando sus hijos, nietos o incluso sobrinos y amigos deciden volver al regazo del buen pastor. Esa victoria eterna supera cualquier cansancio que provoque la espera o la resistencia inicial. Llegados a este punto, hemos visto 14 temas bíblicos que, cada uno a su manera, ilustran la realidad de la salvación familiar. Antes de pasar a nuestro bloque final, que funcionará como cierre, le animo a suscribirse y a comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana. Recuerde que su participación alimenta la fe del que lee. Este canal, para muchos, es su iglesia y su soporte espiritual. No los deje solos en esta misión. Ahora, vayamos al cierre con un mensaje que unirá todo lo que hemos aprendido, invitándole a usar estas reflexiones como herramientas efectivas para garantizar que usted y su familia se mantengan en la senda de la fe. Hacia la unión familiar en el amor eterno de Dios. Hemos transitado por historias que abarcan desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y en cada relato se perfila el anhelo de ver la restauración, la salvación y la bendición de aquellos a quienes amamos. Si usted llegó hasta aquí, felicidades. Su constancia muestra que verdaderamente valora este mensaje y desea concretar un legado de fe en su familia. Quisiera invitarlo a tomar un instante para cerrar sus ojos y meditar,
¿Qué historia de las 14 exploradas le conmovió más? ¿Con cuál de ellas se identificó al pensar en sus hijos o nietos? Descubrimos la fuerza de la oración para levantar muros de protección y guiar el destino de quienes amamos. Aprendimos con Noé la importancia de construir un refugio de fe que resguarde a nuestras familias ante la tempestad. Con Ruth, vimos cómo la humildad y la lealtad pueden transformar la vida de quienes no crecieron en la fe. Con la pasada del Mar Rojo, fuimos testigos de un Dios que abre caminos donde no los hay, impulsando a la familia hacia la libertad. En el llamado de Samuel, tuvimos claro que cada generación necesita oír la voz divina y recibir instrucción desde temprana edad. Con Gedeón, hallamos la seguridad de que, a pesar de nuestras dudas y limitaciones, Dios nos capacita para grandes victorias familiares. El Hijo Pródigo retrató la gracia inagotable que aguarda a quienes se apartaron, mostrándonos la alegría del reencuentro. La mujer cananea nos remarcó la persistencia de un corazón materno o paterno que ruega por el milagro de liberación para sus hijos. José ilustró la reconciliación que surge incluso en medio de traiciones y separaciones profundas, restaurando el núcleo familiar. Con David y Absalón, aprendimos la urgencia de tratar los problemas familiares a tiempo para evitar rupturas trágicas. Daniel nos enseñó que incluso en entornos hostiles, la firmeza en la fe puede influir positivamente a generaciones futuras. Pedro y la reconciliación tras la negación exhibieron la misericordia de Jesús al restaurar a quien había caído, inspirándonos a hacer lo mismo. La oveja perdida subrayó el amor incansable de Dios, que no descansa hasta rescatar al miembro extraviado de la familia. A través de cada pasaje, se teje el mismo mensaje: Dios se interesa profundamente por la salvación de su familia. No importa cuán lejos parezcan estar, no importa qué tan desalentadores sean los síntomas o cuán graves los conflictos pasados, su mano es lo suficientemente poderosa como para restaurar, liberar y transformar. En este punto, es posible que su corazón se llene de esperanza y, al mismo tiempo, sienta un leve temor de que todo lo aprendido quede solamente en palabras. El paso clave es convertir estas historias en acciones concretas de fe. ¿De qué manera? Sostenga una vida de oración disciplinada, determine momentos puntuales del día para clamar en específico por cada uno de sus descendientes. Menciónelos por nombre y declare las promesas de la palabra sobre ellos. Modele la fe con acciones, así como Noemí, que mostró su devoción pese a las desgracias, deje que sus hijos y nietos vean su perseverancia en la adoración y la obediencia. Fomente diálogos sinceros, evite los sermones unilaterales. Haga preguntas que muevan el corazón de sus seres queridos a reflexionar sobre la eternidad, la moral y el amor de Dios. Ofrézcales oportunidades de acercamiento, invite a un estudio bíblico virtual, comparta devocionales cortos por mensaje de texto o pídale su opinión sobre temas espirituales. Es posible que inicialmente se muestren reacios, pero la constancia y el respeto abren puertas. Esté listo para perdonar y ser perdonado, las relaciones humanas son frágiles. Si hubo agravios, pida perdón si usted tuvo parte de la culpa, y no niegue perdón a quien se acerque con genuino arrepentimiento. Confíe en los milagros, quizá la situación de su familia le resulte casi tan difícil como un mar que bloquea el paso, pero recuerde que Dios es el mismo que abrió el Mar Rojo. Mientras cierra este video, lo invito a que no rompa la atmósfera que se ha creado. Tome unos minutos en silencio para hablar con el Señor, entregándole las cargas y alineando su corazón con su voluntad. Para quienes no tienen iglesia cercana, recuerden que este canal busca ser su apoyo espiritual. No duden en compartir, comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana y mantenerse en contacto. La misión divina es más grande que cualquiera de nosotros y, sin embargo, cada uno cumple un rol irreemplazable. No permita que el enemigo siembre dudas en su mente: ¿de qué sirve si mis hijos no escuchan? Sirve de mucho porque la fe trasciende las circunstancias actuales. La palabra no vuelve vacía, y su ejemplo, sumado a la acción del Espíritu Santo, puede germinar cuando menos lo espere. Crea en la promesa de Hechos 16:31, donde se declara: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. La fe no es un mero eslogan, sino una verdad que se hace vida en cada oración y testimonio. Si ha llegado hasta aquí, reciba mi gratitud por su perseverancia. Muestre su compromiso suscribiéndose al canal, si aún no lo ha hecho,
y dejando un comentario con el mensaje determinante: apoyo nuestra comunidad cristiana. Así sabremos que está listo para seguir adelante en esta misión de propagar la esperanza divina, no solo para usted, sino para cada persona que llame a este lugar su hogar espiritual. Despídase con la frente en alto y el corazón encendido. Que este cierre sea un punto de partida hacia un trabajo constante por la salvación de sus hijos y nietos. Comparta con ellos la música de alabanza, las enseñanzas bíblicas y el calor de un amor que proviene directamente de Dios. Hasta el próximo encuentro. Continúe firme y no se olvide, no importa cuán lejanos parezcan los suyos, el amor de Dios siempre encuentra camino.